Amén. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, mis queridos y amados hermanos, en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes que en este día se han hecho presentes para poder alabar al Señor y para poder también ser ministrados por medio de su palabra. Ya hemos estado hablando, hermanos, el día jueves hemos estado en el estudio bíblico, meditando un poco, ¿verdad? A grosso modo, como se podría decir, acerca de los tiempos que nos está tocando vivir, acerca de la instauración de este nuevo orden mundial, que ya de alguna forma, hermanos, se ha instaurado, ¿verdad? Es la unión de todas las naciones del mundo para formar de manera voluntaria un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno que pueda de alguna forma conducir a la humanidad en medio de toda esta crisis que el mundo está atravesando. Qué interesante, ¿verdad? Que en medio de estas cosas, los seres humanos, hermanos, en vez de volvernos a Dios, en vez de buscar al Creador, al Todopoderoso, aquel que tiene la vida de los seres humanos, aquel que controla todas las cosas y toda la creación está en sus manos, en vez de volvernos a Él, los seres humanos, o sea, me refiero a las naciones, a la humanidad en su conjunto, trata y pone su esperanza en hombres. Por eso que bien claro nos dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Por eso, hermanos, que la humanidad, con todo lo que está viviendo, con todo lo que estamos atravesando y todo lo que está pasando, en vez de volcar nuestros corazones a Dios, estamos volcando nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestras vidas en las manos de seres humanos, falibles, en las manos de seres humanos y de nuestros gobernantes, que son hombres que muchas veces, la gran mayoría de ellos, no tiene el temor a Dios y mucho menos, hermanos queridos, hacen la voluntad de Dios, sino muy por el contrario, todo este sistema que se está gestando y que se está estableciendo está en contra de la voluntad. Es un sistema anticristiano, por eso que el gobierno de la bestia, el gobierno, hermanos, del fin de los tiempos, de este nuevo orden mundial, es un gobierno 100% anticristiano. De ahí viene la palabra anticristo. O sea, que está en contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra de todo lo que concierne a Dios. Desecha a Dios de sus vidas. Por lo tanto, así como el ser humano desecha a Dios de su vida, no quiere saber nada de Dios, rechaza la gracia de Dios, como el Evangelio de Juan nos lo relata, que la luz vino al mundo. ¿Okay? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la característica, hermanos, de la humanidad. Y sabe, Dios va a condenar y va a juzgar al ser humano por sus obras, por sus pecados, por sus maldades, por sus iniquidades. Pero una de las causas más grandes, diríamos así, por la cual el ser humano va a ser juzgado y va a ser condenado, es porque rechazó el amor de Dios, la gracia de Dios, la cual Dios entregó y la expresó por medio de Cristo Jesús. Dios, hermanos, dio el regalo más grande a la humanidad en su demostración de su amor, porque como hemos hablado muchas veces, el amor no es un sentimiento solamente, ¿verdad? Ese sentimiento abstracto que nosotros tenemos en el corazón, sino que el amor es una acción. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice que, hermanos, que ya ha sido condenado. Entonces, esta es la condenación, lo que dice la Escritura. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros estamos viendo y como habíamos mencionado ya el día jueves en el estudio bíblico, y este jueves vamos a continuar ampliando un poquito más lo que concierne a este nuevo orden mundial, que no es otra cosa más que el gobierno de la bestia.
de esta bestia grande y terrible, la cual, hermanos, estará gobernando al mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo estará ya en pie en todo su esplendor, este nuevo sistema, este nuevo orden mundial que es satánico. Por eso hablábamos, hermanos, que hoy las nuevas generaciones cada vez más están apostatando de Dios. Las nuevas generaciones, los niños, los adolescentes y los jóvenes de hoy ya no creen en Dios. ¿Okay? Es difícil ahora ver un niño que crea en Dios. Al contrario, blasfeman de Dios a muy temprana edad. Comienzan ellos ya, el ser humano, a blasfemar de Dios. Se están perdiendo los valores, se están perdiendo los principios, las buenas costumbres. De manera que imagínense que la humanidad se verá sumergida, como lo registra el libro de Génesis, porque recuerde que todo será como, el final será como el principio. Por eso que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo es que termina. Termina como fue en el principio, ¿okay? Siendo restauradas las cosas que se arruinaron en el principio. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La primera civilización que se levantó, que el hombre levantó, pero una civilización organizada, el primer orden mundial que el hombre estableció en este planeta, en este mundo, fue justamente en la región, hermanos, lo que hoy es Irak, lo que se llaman las escrituras Babel, ¿verdad? Babel. De ahí sale justamente la palabra Babilonia. Babel es hebreo y Babilonia es arameo. Entonces ahí, hermanos, nace justamente el primer orden mundial, la primera civilización la cual se opone a Dios, está en contra de Dios, el cual, hermanos, erigen una torre, por eso se conoce la torre de Babel, por Babel porque significa confusión, porque fue ahí donde Dios confundió la lengua de ellos y los esparció por toda la tierra. Pero estamos viendo que la humanidad en el principio, después de un juicio, o sea, qué interesante entender esto, hermanos, en vez de que el hombre aprenda, ¿verdad? Y escarmiente por medio de los juicios que Dios envía, porque cuando Dios envía juicios, no solamente es con el propósito de castigar y de punir, por así decir, al ser humano por sus pecados, por sus maldades, por sus actos, sino también, hermanos, porque quiere llevar al hombre al arrepentimiento, para que el hombre se vuelva a Dios. Pero qué tremendo es ver, hermanos, que a pesar de que viene un juicio y en vez que los hombres aprendamos por qué causa fue que los seres humanos, ya estamos hablando en el principio, ¿verdad? En los tiempos de Noé, ¿por qué los seres humanos fueron juzgados por Dios? ¿Por qué el mundo fue juzgado por Dios a través de un gran diluvio, ¿verdad? Por la maldad, por la iniquidad. Y en vez de aprender la lección y en vez de enmendar sus vidas, los hombres, la civilización comenzó a crecer nuevamente, o sea, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y se confabularon para erigir una ciudad y erigir una torre en completa rebelión contra de Dios y llegar al cielo. Hay muchas posturas por las cuales se cree que por qué los hombres de aquella generación, ¿verdad? Postdiluviana, o sea, después del diluvio, levantaron una torre que llegaba cuya cúspide llegaba casi hasta los cielos. Ellos querían hacerse de un nombre famoso. Y obviamente es una actitud de rebelión completamente en contra de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo el nuevo orden empezó como capital, teniendo como capital una ciudad, Babilonia. ¿Okay? Figura, o sea, Babilonia es sinónimo de rebelión, es sinónimo de maldad, es sinónimo de oposición en contra de Dios, una plena rebelión en contra de Dios, una plena apostasía en contra de Dios. Y es así como terminará también el fin de la humanidad, o sea, de la civilización me refiero, no del ser humano como tal, sino de este orden, de esta civilización, de esta era, de este mundo, de este siglo. También con una ciudad, hermanos, la Biblia nos lo muestra, Babilonia la grande, ¿verdad? Madre de todas las rameras, y es una ciudad también. Y nosotros ya hemos estudiado un poco acerca de eso, hay muchas posiciones al respecto, pero es tremendo poder entender todas estas cosas, hermanos, que
que suceden y de las cuales nosotros estamos viviendo. Definitivamente, la Biblia nos advierte que el final de los tiempos serán como los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Los tiempos de Lot, hermanos, te recuerde que estas ciudades de la planicie, estas 5 ciudades de Sodoma, Gomorra, Hasma, Sebollín y Zoar, fueron ciudades, hermanos, que se rebelaron contra Dios, cuyos pecados, cuyas maldades, cuyas iniquidades llegaron a colmar la medida de su pecado y llegaron a la presencia del Señor, y el Señor juzgó a estas ciudades para ponerlas también, como dice Judas, para ponerlas como ejemplo. Dios las juzgó para ponerlas como ejemplo para aquellos que habrían de vivir impíamente. Entonces Dios, cuando hace algo, como le dije, no solamente es con el afán de castigar el pecado del hombre, sino también por atraernos una enseñanza, un ejemplo del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, y qué es lo que le espera a aquellos que se apartan de Dios, que reniegan de su Creador y que se entregan a todo camino de maldad y de todo camino de iniquidad. Y recuerde usted que Sodoma y Gomorra, hermanos, uno de sus pecados, tuvieron muchos pecados, pero uno de sus grandes pecados justamente, hermanos, fue el entregarse a la lascivia sexual, en el sentido de que degeneraron aún sus propios cuerpos. Algo que caracterizó a las ciudades de la planicie era que practicaban el homosexualismo. ¿Okay? Un homosexualismo abierto era algo muy normal. Todos los habitantes, hermanos, se habían corrompido, dice la Escritura, desde el más joven hasta el más viejo. Mire el grado de corrupción. O sea, desde los niños hasta el más viejo estaban completamente podridos por medio de este pecado, que rodearon la casa de Lot para querer abusar sexualmente de estos 2 varones hermosos que habían llegado y se habían hospedado en la casa de Lot, que Lot los había recibido y los había dado cobijo bajo su techo. Entonces, note usted, ellos no sabían que eran ángeles, ni Lot tampoco lo sabía. Ellos lo vieron como 2 extranjeros, como 2 varones hermosos, y lo único que querían eran abusar sexualmente de ellos. Todos los varones, dice, rodearon la casa de Lot. Y justamente, hermanos, nosotros estamos viendo hoy esto. Una de las agendas del nuevo orden mundial es, diríamos así, homosexualizar la humanidad. Por eso, hermanos, si usted lo ha visto, y no es porque uno esté haciendo propaganda política, como le dije la vez pasada, en favor o en contra de un determinado candidato político. No, a nosotros como cristianos no nos interesa en ese sentido la política, pero sí somos conscientes, hermanos, que ciertos grupos políticos o ciertos candidatos se están orientando, hermanos, a una corriente. Y sobre todo, usted lo ha visto, usted lo ha comprobado, hermanos, y esa es una señal de todo lo que nos espera para esta humanidad. Porque recuerde que los Estados Unidos es una gran potencia y lo que ahí se haga va a influenciar al resto de las naciones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado. ¿Amén? En un mundo globalizado. Ese es justamente lo que le decía yo, el nuevo orden mundial. Y usted ha visto, hermanos, si usted ha visto las noticias, yo le he estado compartiendo en el grupo algunos videos para que usted más o menos vea que en 24 horas, el primer día de su gobierno, de este nuevo presidente de los Estados Unidos, como, hermanos, inmediatamente, mire, en vez de preocuparse por los pobres, en vez de preocuparse por los necesitados, en vez de preocuparse por los que están enfermos, en vez de preocuparse por los que están sufriendo, y de alguna manera generar o promulgar leyes en favor de los pobres, en favor de los necesitados, en favor de los que están sufriendo, en favor de los que están en los hospitales a causa de toda esta pandemia, lo primero que ha hecho es, hermanos, anular, amén, anular todas aquellas leyes que el exmandatario, Donald, ¿verdad?, había hecho para contrarrestar el avance de la agenda LGTBIQ. Esto me refiero a los grupos, estos lobbies que están a favor de la ideología de género. Mira, hermanos, que se ha concentrado justamente en anular, y nuevamente ha hecho una de las cosas terribles, hermanos, que ha hecho este hombre, este viejito, que es una declaración abierta de apostasía, el que se llama cristiano católico romano, apostólico, según es de nombre nada más, ¿verdad? Es para disfrazarse y engañar al mundo.
Pero mire cómo ya ha jurado por una Biblia, a saber qué Biblia será, hermano. Eso usted lo ve medio extraño, se ve esa Biblia toda sellada, a saber qué Biblia será. No, yo no lo sé, pero bueno, pero eso no significa nada tampoco. Pero después de haber jurado, hermanos, después de haber hecho juramento a través de haber puesto sus manos en una Biblia supuestamente cristiana, en las cuales están los valores y los principios del carácter de Dios, lo primero que hace este hombre, hermanos, es formular leyes nuevamente, deshacer y anular las leyes que había establecido Donald Trump en contra del aborto, en contra de hermanos de la ideología de género, en contra de hermanos de todas estas leyes inicuas. Y lo primero que ha hecho es que todos los gobiernos, o todos los, diríamos así, los lugares del Estado, como son, por ejemplo, las embajadas y todos estos edificios gubernamentales, puedan izar nuevamente la bandera del arco iris. Y esta bandera del arco iris, usted lo sabe, hermanos queridos, la bandera del arco iris es la bandera, es el insignia, es el estandarte del movimiento homosexual LGTBIQ. Entonces, para que usted entienda, hermanos, que a la par de la bandera norteamericana de los Estados Unidos, en todas sus sedes, en todos sus edificios gubernamentales, no solamente de Estados Unidos, sino de alrededor del mundo, en todas sus embajadas, se ha levantado nuevamente, ha ordenado que se levante, que se pueda izar nuevamente la bandera del arco iris. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es eso, hermanos amados? Eso es por eso que yo le hablaba, le decía, hermano, el día jueves conversábamos un poco de lo que se va a venir al mundo y sobre todo lo que nos viene a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. No es nada bueno. Y eso no es de extrañarnos. Nosotros no tenemos por qué extrañarnos de esto, porque ya el Señor nos lo había advertido. Y no hay nada de qué sorprendernos, porque ya la Biblia nos había dicho, y está ahí, hermanos, en las Sagradas Escrituras, de cómo estaría el mundo antes de la venida del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, estas leyes se van a promulgar con más fuerza. Por eso que están celebrando, hermanos. Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? La toma y todo el simbolismo. Porque yo le decía, miren, hermanos amados, lean las noticias. No, bueno, no se guíen mucho de las noticias en el sentido de que lamentablemente todo eso está controlado también por este sistema de este nuevo orden mundial. Así que los noticieros nos dicen lo que ellos quieren que nosotros oigamos, ¿ok? Pero si usted ha visto, por ejemplo, con sus ojos la transmisión de la toma de mando y todo, preste mucha atención en los simbolismos, porque esta gente no hace nada por así. Todo lo que hace lo hace con un propósito. ¿Por qué? Porque una característica que tienen las sociedades secretas y estos sistemas de ocultismo es que usan mucho la simbología. El ocultismo usa mucho la simbología, los números, los colores. Por eso le decía yo, mire, toda la simbología que transmitió, hermanos, la toma de poder de este nuevo presidente. Empezando, hermanos queridos, por poner ahí a una cantante, hermanos, para entonar el himno, pues que caracteriza a una nación. No es sagrado, pero podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? La canción más sagrada para una nación, para un estado, que es su himno nacional, ¿verdad? Habiendo tantos personajes, tantos artistas, hermanos, en los Estados Unidos, de buen ejemplo, con buena moral, con buenos principios, pusieron a la peor de todas. Y con eso yo no es que estoy denigrando ni condenando a nadie, hermanos, ni despreciando a nadie, pero es sabido, hermanos, todo el mundo sabe, por lo menos los que tienen entendimiento, saben, hermanos queridos, de que primeramente esta mujer, Lady Gaga, es una representante del nuevo movimiento y de la nueva ideología anticristiana y es uno de los íconos de la juventud. O sea, ellos no lo hacen nada por gusto. Ese hermano es una representante del satanismo. Ella se ha declarado satanista abiertamente. Ha sido incluso denunciada, hermanos queridos, y eso está en materia de investigación, pero ha sido denunciada cuando se hospedó en un hotel, no recuerdo bien si fue en Francia, no sé dónde, donde cuando ella dejó la bañera, donde ella estaba llena de mancha de sangre, como si ella se hubiese bañado en sangre. Y es eso lo que ellos practican. Es eso lo que ellos practican, hermanos. Y beben sangre. Bueno, yo ya se le he mandado un informe más o menos, espero que usted lo haya visto, ¿verdad? Por lo menos, mínimo.
Espero que usted lo haya visto. Un reportaje de todo lo que esta gente practica. Entonces, hermano, es una mujer declarada abiertamente anticristiana. Ella fomenta, hermanos, fomenta justamente, hermanos, la lascivia, el libertinaje sexual, el satanismo, el ocultismo, y es una marioneta, obviamente, de los Illuminati, de esta organización o esta sociedad secreta que es la que está promoviendo todo para la instauración del nuevo orden mundial. Entonces, todos esos mensajes, el color que ella usó de su vestido, el rojo, recuerde que dentro del satanismo y dentro de los grupos ocultistas manejan mucho los colores, por eso que usted, mire, le doy una pista para que usted observe. Mire todos los nuevos videoclips de todos estos nuevos cantantes que están ahora actuales, ¿ok? Lady Gaga, Madonna, Shakira y todo. No porque yo le digo que usted lo escuche, sino porque mire, un poquito para que usted vea cómo está el asunto y observe. Todos estos grupos reggaetoneros y todo esto, ¿sabe? Usan 3 colores. Sus videoclips, todos sus conciertos está basado en 3 colores. El blanco, el negro y el rojo. ¿Por qué? Porque son colores del satanismo, del ocultismo. Son los colores que se usan. No es porque les gusta o porque está de uno piensa, no, está de moda. No, no es que está, hermano, si está de moda sí, pero lo hacen con un propósito. Y usted lo ve a esta mujer vestida con su vestido rojo, ¿verdad? Y muchos, esta es otra clave que lanzan, que muchos han identificado, incluso la paloma que tenía en su pecho y todo su vestido como una de esas vestimentas que salió en una película de Hollywood llamada Los Juegos del Hambre, que también ahí hay mucho mensaje, mucha simbología y mucho de lo que estas élites están pensando hacer y a dónde llevar a la humanidad, porque ellos nos lo dicen, por medio de las películas, por medio de todas lo que sale, hermano, ellos nos anuncian de lo que va a venir, porque es una forma ya de programar para que cuando venga el ser humano no se vea sorprendido, sino que ya su cerebro ya está programado de que eso ya lo ha visto, eso ya sucedió. Bueno, habría mucho que hablar de todo esto, pero ¿por qué les estoy nuevamente, hermanos? Disculpen y tal vez a muchos de ustedes tal vez los aburra o los canse, pero simplemente lo digo porque quiero que podamos nosotros despertar como iglesia, como creyentes, y que estemos apercibidos de todo lo que está sucediendo, que podamos ver las señales, y todas estas son señales, hermanos, de lo que está sucediendo y de los tiempos que nos ha tocado vivir como humanidad. A su nombre, gloria. Por eso, voy a leerles nuevamente, y antes de leer este texto, vamos a ver lo que nos toca, hermanos, como tema rápidamente. Por eso cuán importante, hermanos, es que nosotros, como cristianos, aprendamos y obremos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozcamos los caminos de Dios y andemos en esos caminos conforme a la voluntad de Dios, por medio de su gracia. Vamos a ver nuestro texto, entonces ya vemos que vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado desarrollando los domingos pasados, que es acerca de los caminos de Dios. Nuestro texto está en Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 10, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y aquí, hermanos, ya hemos hablado bastante acerca de este texto, y esta generación es la generación que era el pueblo de Dios. Fue una generación que, a pesar de que Dios se les manifestó, a pesar de que Dios le entregó su palabra, a pesar de que tuvieron experiencias gloriosas con Dios, fue una generación, refiriéndome al pueblo de Dios, esa generación que no habían conocido los caminos de Dios, que no habían andado en los caminos de Dios. Y como le dije, conocer no era porque estaban en ignorancia, o sea, no es porque no tenían la palabra, no es porque no sabían qué es lo que Dios pedía o lo que Dios quería, hermanos, de su pueblo, sino porque fue una rebelión abierta de parte de ellos de no querer andar en los caminos del Señor. Como cuando lo vemos en el libro del profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando dice, preguntad por las sendas antiguas, deteneos, haced un alto
y meditad en vuestros caminos y preguntad cuál sea el buen camino y se os indicará. Volved a las sendas antiguas. Pero miren lo que dice ahí, pero ellos dijeron, no queremos andar en esos caminos. Esa fue la respuesta. No quisieron andar. Tenían la palabra, tenían la ley, tenían la Torá, tenían, hermanos, cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, pero ellos no quisieron andar en esos caminos. Entonces, cuando el pueblo de Dios, que tiene la palabra, que tiene el conocimiento del Dios verdadero, que conoce la voluntad de Dios, pero que no se anima, que no toma la decisión de andar en esos caminos que Dios le está mostrando, eso significa no conocer los caminos de Dios. Eso significa no conocer a Dios mismo. Entonces, continuemos. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, este es el consejo de David, ya en su lecho de muerte como anciano, que era a su hijo Salomón, el cual, hermanos, estaba heredando el reino y había de sentarse en el trono de David su padre. Y David le habla y le dice y le aconseja, hermanos. Ese era el consejo no solamente de él como padre, como rey, sino que era el consejo de parte de Dios. Dios estaba hablándole a Salomón por medio de su siervo, el rey David. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mire, a su nombre gloria. Habíamos hablado justamente el domingo pasado de cómo estaría la humanidad antes de la venida del Mesías. Y habíamos dicho que sería como los tiempos de Noé. Ya habíamos hablado un poquito de los tiempos de Lot, la generación de Lot, pero también la Biblia nos dice que serían como los tiempos de Noé, como la generación de Noé. Y cuando usted lee Génesis, desde el capítulo 6, desde el verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es una palabra importante, la gracia. Bueno, otro día vamos a hablar de una manera más profunda para que podamos entender cabalmente qué es la gracia. Pero dice, pero Noé halló gracia, o sea, halló el favor de Dios, halló, hermanos, el agrado de Dios, o sea, que Dios se agradara de él. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y en el verso 11 dice, hermanos, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne, esto es tremendo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y por eso que Dios decidió poner fin a todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Entonces, hermanos, una característica de los tiempos de Noé fue el incremento y la práctica del pecado, de la violencia, ¿verdad? Imagínense a qué punto podrá haber llegado, hermanos, la violencia y la maldad y el pecado en los tiempos de Noé, que Dios no encuentra otra manera, no encuentra otra solución que destruir aquella generación, que borrar, hermanos, de la tierra completamente todo rastro de esa generación. Y solamente dice, hermanos, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Pero por qué? Porque en el verso 9 nos dice que Noé era un varón justo y era perfecto en medio de esa generación. Por eso dice, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé anduvo en los caminos de Dios. Por cuanto anduvo en los caminos de Dios, él anduvo en el camino, de los que hemos visto cuáles son los caminos del Señor. Definitivamente Noé anduvo en el camino de la santidad, que ya lo hemos visto. Noé anduvo en el camino de la paz, era un pacificador, obviamente, hermano querido, porque Dios es el Dios de paz. Y sus hijos también tienen que ser hijos de paz. Así también, hermanos, Noé anduvo, y aquí lo resalta, era perfecto, es porque él anduvo y caminó en el camino de la perfección. Qué importante, hermanos, por eso es que es, hermanos, imperativo, de alguna manera, por así decirlo, de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
aprendamos de este camino y decidamos, hermanos, andar en él. Leamos nuestro texto nuevamente, Salmo 101, verso 2, dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco las obras de los que se desvían. No se acercarán a mí. Entonces habíamos hablado que todo comienza con una decisión, con una determinación. Dios ya hizo su parte. Dios nos ha sacado, nos ha salvado. Hermanos, cuando nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Dios se manifestó, hermanos, a nuestra vida, hermanos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin poder hacer nada para poder salvarnos a nosotros mismos. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Ni siquiera, hermanos, la ley que Dios había dado al pueblo de Israel, ni tampoco esa ley podía salvar ni siquiera a los mismos israelitas, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el pecado, aprovechándose del mandamiento de la ley, de los 10 mandamientos, dice el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Me mató. Y por medio de la ley yo morí. Porque la ley condena. La ley, por eso se le llama, hermanos, el ministerio de muerte. No que la ley sea mala, no que la ley sea pecaminosa, no que la ley sea, hermanos, algo malo para el ser humano, sino que los estándares de la ley, de los mandamientos que nos hablan del carácter de Dios, hermanos, de la naturaleza de Dios, ¿okay?, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, y por medio de la cual Dios quiere que los hombres caminen, el ser humano por su debilidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza, hermanos queridos, inclinada a lo malo, no podía cumplir los justos requerimientos que la ley establecía. No podía cumplir los mandamientos, porque los mandamientos, hermanos, eran mucho más, iban más allá de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Muchos de los fariseos, por eso ellos se jactaban y decían, Señor, te doy gracias porque no soy un adúltero. Gracias, Señor, porque no soy un ladrón. Gracias porque diezmo de todo lo que tengo. Y es más, ni siquiera soy como este publicano. Esta era la oración en que el Señor nos relata en una parábola acerca de un fariseo y un publicano, uno que se justificaba a sí mismo por la observancia de la ley. Y tal vez no era un ladrón, tal vez no era un adúltero, pero hermanos, el Señor nos va a abrir el entendimiento y el Señor va a llevar a la ley, a ese mandamiento que el ser humano lo veía, que el judío lo veía de una manera muy superficial, lo va a llevar mucho más allá y hacernos entender que Dios no solamente mira y juzga el acto en sí, sino la intención. Por eso pues, Jesús va a decir, porque no es adúltero aquel que se acuesta con una mujer, sino que es adúltero también todo aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, la codicia en su corazón, el tal ya adulteró. No es, habéis oído que se dijo, no asesinarás, mas yo os digo que todo aquel, hermanos, que se moleste con su hermano y que llame a su hermano estúpido, ¿okay?, es reo, no solamente de muerte, sino dice que es reo del Gehenna. Tan solamente con enfadarme con mi hermano y con llamarlo necio o estúpido, dice que ya soy reo del lago de fuego, del Gehenna. O sea que, y se nos cuenta como asesino, o sea, cuando nosotros odiamos solamente ese sentimiento de odio, ya se nos cuenta, hermanos, como si fuera un homicidio. Delante de Dios somos homicidas. Cuando hay un sentimiento de odio, de aborrecimiento a un hermano o a otro, a nuestro prójimo, a un ser humano común y corriente. Entonces, en ese sentido, hermano querido, ninguno podía justificarse y ninguno podía salvarse delante de Dios. Entonces, ninguno, hermanos, podía cumplir la ley a cabalidad porque somos inclinados a hacer lo malo. Nuestra naturaleza es inclinada a hacer lo malo. Entonces, por eso viene la gracia de Dios. Viene la gracia de Dios, que somos salvados por gracia, no por obras, para que ningún ser humano se gloríe delante de Dios. Pero la gracia tiene que ser entendida correctamente, porque si no, al malentender la gracia, muchos pueden hacer de la gracia una desgracia y de la libertad un libertinaje. Tiene que ser entendido correctamente estas dos palabras, la gracia y la libertad, a la cual Cristo nos hizo libres, por medio de la cual Cristo nos hizo libres.
Entonces, Dios hizo su parte, nos ha salvado. Pero ahora nos toca a nosotros también, hermanos, en una respuesta de amor al amor que Dios nos dio. Por eso dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios, hermano querido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido primeramente el amor de Dios. Y Dios nos amó mirándonos, hermano, no porque fuéramos mejor que nadie, ni porque éramos buenos, sino lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Nosotros éramos los más despreciados, éramos la escoria de la humanidad, hermano amado, pero Dios, hermano querido, no vio, hermano, lo que nosotros éramos, sino Dios vio nuestra necesidad. Dios vio, hermanos, que estábamos tirados en el camino, así como la parábola del samaritano, hermano, donde el enemigo, el ladrón, nos había herido, nos había robado y nos había dejado tirados ahí medio muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él pasando, dice, fue movido a misericordia. Y por su infinita misericordia y porque con el gran amor que nos ha amado por medio de Cristo, nos dio la vida. Vendó nuestras heridas, cuida de nosotros. Alabado y bendito sea su nombre. Pero ahora nos toca a nosotros responder. Por eso que Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Nosotros hemos recibido el amor de Dios y ahora nosotros amamos a Dios, amamos al Mesías, al Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo es nuestra demostración de que le amamos? Guardamos su palabra. O sea, andamos en sus caminos. Por eso que todo empieza con una decisión. Es como, mire hermanos, es como, y esto es algo que muchas veces sucede en los matrimonios. Y uno dice con el tiempo, uno dice, es que yo ya no la amo, o ya no lo amo, ¿verdad? Si es una hermana o un hermano, o un hombre o una mujer, pues. Pero, ¿cómo? No, yo ya no la amo, ya es que el amor murió. El amor murió. No, ya no la amo, no siento nada por él o por ella. Pero la Biblia nos dice, como mandamiento, maridos, amad a vuestras esposas. Amad. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un mandamiento, como el mandamiento de amar a nuestros enemigos, que no depende si sentimos. No te está preguntando, ¿sientes amar a tu enemigo? ¿Sientes amar a tu esposa, a tu esposo? No, es un mandamiento, ama. Ama. Entonces todo comienza, hermanos, no solamente con un sentimiento, sino con un deseo de hacer la voluntad de Dios y de proponerse andar en ese camino. En ese caso sería el camino del amor. Y aquí el salmista nos dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección. Vamos rápidamente, si no, no vamos a llegar nunca. Pero vamos a leer entonces otro texto que está en Génesis capítulo 17, verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Se da cuenta? Ya habíamos hablado de todo esto, ¿verdad? Que a veces hay esta palabra nuestra para justificar nuestra mediocridad como cristianos cuando dice, no, es que nadie es perfecto. Y no, Dios nos llama a una perfección. El deseo de Dios es que nosotros caminemos en el camino de la perfección. Y dice, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Qué interesante. Entonces, hermanos, lindo sería explicarlo, pero no nos va a dar tiempo. En Mateo 5:48 dice nuestro Señor, por esto ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros andemos en el camino de la perfección. Es lo que le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Ve delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, camina en el camino de la perfección. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que andar en este camino. Qué hermoso, hermanos, espero que usted se haya gozado juntamente conmigo el día martes con esa palabra tan preciosa que el Señor nos trajo, ¿verdad? Por medio de su siervo, nuestro hermano Rodrigo, que el Señor lo bendiga grandemente. Qué lindo mensaje, hermanos queridos.
de lo que significa ser una oveja del Señor, ¿verdad? Y el hermano Rodrigo habló algo, también mencionó algunas cositas acerca de la perfección, y justamente es eso lo que vamos a enseñar y tal vez repetir, pueda sonar repetitivo a sus oídos, pero es importante, hermanos, que lo podamos, si es necesario, repetir 100.000 veces hasta que quede grabado en nuestros corazones. ¿Qué significa entonces ser perfecto? Perfecto viene del hebreo tamín, ¿okay? Que significa entero, o sea, una persona entera, literalmente o figurativamente o moralmente. También significa integridad, verdad, sin defecto, significa íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha, sin mácula, sincero, total, completo. Perfecto viene también del griego teleios, que significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto. Se traduce también maduro. De manera que ser perfecto, uno de los significados es ser maduro, alcanzar la madurez. Y esa es la perfección. La perfección se alcanza cuando un ser humano llega a la madurez en el sentido físico, ¿verdad? En el sentido físico. Entonces, hermano, mire, teleios también significa una obra completa, madurez, maduro, perfecto. Entonces, cuando se habla de la perfección, ¿okay? Se está hablando, hermano querido, de alcanzar un nivel de madurez. Eso es lo que significa, o uno de los significados que tiene ser perfecto. ¿Okay? Ser recto, ser sin tacha, ser sin mácula también significa ser sincero. Pero sobre todo, alcanzar la meta. ¿Ok? Alcanzar la meta, ser completo. Y eso se traduce como maduro. Entonces nosotros, hermanos, cuando decimos de andar en el camino de la perfección, es de andar en ese camino a través del cual vamos a llegar a una madurez, a una madurez. Y esto obviamente es un proceso. No es algo que se alcanza de la noche a la mañana, pero es el deseo de Dios y es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios de que todo cristiano alcance la madurez, en este caso espiritual. Para alcanzar la madurez o perfección, se tiene entonces, hermanos, que pasar por un proceso de desarrollo. Así como en lo físico, el ser humano alcanza o atraviesa un proceso de desarrollo hasta que alcanza la madurez, ¿verdad? Así también es en lo espiritual. La perfección no es que es de la noche a la mañana, la perfección es un proceso que inicia el día que tú y yo nos convertimos al Señor. Ese proceso, hermanos, comienza el día que pusimos nuestra fe, nuestra confianza en el Hijo de Dios, en la cual por su sangre fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos perdonados y el Espíritu Santo nos da una nueva vida, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. A partir de ahí, hermanos, comienza en nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana un proceso de madurez. Un proceso de madurez. Entonces vamos a leer, y esto lo vamos a ver justamente a través del desarrollo del cuerpo de Cristo. Recuerde usted que a Jesús, Pablo lo llama el postrer Adán. ¿Okay? El postrer Adán. Así como el primer Adán es la cabeza de una raza, ¿verdad? Que somos nosotros los seres humanos, pero que nos lleva a la muerte por causa de su desobediencia. Por eso dice, por la desobediencia de un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Y por la obediencia de otro hombre, de otro Adán, vino la justificación y la vida. De manera que cuando usted ve a Adán, Adán fue creado de una edad adulta. O sea, físicamente me refiero. Él fue creado como podríamos llamarlo así, como un varón de 30 años, y igualmente Eva. Ellos no atravesaron el proceso de ser niños físicamente hablando. Y si Jesús es el postrer Adán, ¿por qué Dios no lo trajo de la manera como lo trajo al primer Adán? O sea, ya adulto. Sino que Jesús, el Hijo de Dios, atravesó ese proceso de ser un bebé, de ser un niño, un adolescente,
hasta llegar a ser un hombre maduro. Y recuerda, hermanos, esto. ¿Por qué? Mire, lo vamos a leer. Lo que dice entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 40. La Biblia del lenguaje actual dice, el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo del Dios viviente, del Mesías, dice, el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Entonces el cuerpo de Cristo, en sentido literal, hermanos, atravesó este proceso de nacer, de ser un bebé, de ser, hermanos, amamantado por su madre, cuidado por sus padres, de ser, hermanos, que los padres tenían que darle toda y cubrir todas sus necesidades, tenían que cambiarle el pañal y todo esto, tenían que ayudarlo a que aprendiera a caminar, que aprendiera a hablar, etcétera, etcétera. Y él fue un niño, luego fue un adolescente, luego se convirtió en un jovencito y hasta que llegó a la edad madura. Él atravesó ese proceso para identificarse con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro Señor Jesús, si hay algo que a él lo caracteriza, es que él se identificó en todo sentido con la raza humana. Él se identificó en todo aspecto con cada uno de nosotros. Vamos a ver otro texto. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Jesús, su cuerpo atravesó un proceso de desarrollo natural como de cualquier ser humano, en la cual él iba creciendo, se iba desarrollando, hermano querido, atravesó todos los procesos, hermanos, del desarrollo que implica en el desarrollo físico de todo ser humano. Él pasó por todo lo que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, como hombres, hemos atravesado desde nuestra niñez hasta que somos ya personas adultas. Él lo vivió, lo atravesó. Así como cuando un niño, un adolescente, un joven está sujeto a sus padres, él también vivió sujeto a sus padres. Mucho se habla, ¿verdad?, de los años perdidos de Jesús, que se dice desde los 12 años, porque cuando no se menciona nada en la Escritura, supuestamente no se menciona, aquí está, sí se menciona. Pero hermanos, dice hermanos que muchos piensan que desde los 12 años hasta que él hace su aparición pública como el Mesías, ¿ok? Como el Mesías en el bautismo de Juan, dice que pues Jesús tal vez estuvo en otros lugares, hay gente que habla tonterías, ¿verdad? Que estuvo en la India, que estuvo por allá, otro dice que fue raptado por los ovnis y hay cada cosa que se inventa. Donde aprendió la magia, otros piensan que aprendió, hermanos, métodos de yoga y una serie de tonterías. Pero aquí la Escritura nos dice que Jesús fue creciendo y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres y anduvo sujeto a sus padres. Entonces, hermanos, el Señor atravesó todos estos procesos para identificarse con cada uno de nosotros. Por cuanto nuestro Señor Jesucristo fue niño, pero también Él no se quedó como niño, sino que crecía y se desarrollaba hasta que alcanzó la edad madura, es decir, la perfección. Del mismo modo, también en este sentido, los creyentes, que somos el cuerpo de Cristo, Pablo así determina, hermanos, a los creyentes, somos el cuerpo del Mesías y el Mesías es nuestra cabeza. Así también nosotros como cuerpo, juntamente con la cabeza, que es Cristo, tenemos que, hermanos, identificarnos con Él, y Él se ha identificado con nosotros, en manera que podamos andar en ese camino de la perfección, pero es un camino que determina un proceso, en la cual vamos, hermanos, poco a poco, creciendo, poco a poco nos vamos desarrollándonos, hermanos, en sabiduría, en conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios. Y esto hace, hermanos, que nuestro espíritu, nuestra alma, cada día crezca, hasta que alcancemos la madurez, es decir, la perfección. Entonces nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, tenemos que atravesar por ese proceso, de niños a hombres maduros, es decir, perfectos. Por eso, hermanos, las escrituras, en Proverbios capítulo 15, verso 24, por ejemplo, nos dice que el camino de la vida es hacia arriba,
al entendido. Para apartarse del Seol, abajo. El camino de la vida nos lleva hacia arriba, es un proceso, pero es un caminar que va subiendo, va subiendo, va subiendo, cada vez va subiendo. Así como el camino de los impíos es para abajo, en descenso, en descenso, en descenso, va decreciendo, va decreciendo. Nosotros vamos creciendo, vamos creciendo. El impío va decreciendo para abajo. Nosotros vamos evolucionando, no como la evolución de Darwin, ¿verdad? Sino que vamos evolucionando nuestro espíritu, vamos creciendo, nos vamos desarrollando hasta alcanzar la madurez, hasta alcanzar la perfección. Mas el hombre impío se va involucionando, va retrocediendo hasta convertirse en bestia. Por eso también Proverbios capítulo 4, verso 18 nos dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que el camino del justo, escuche bien, el camino del justo, y usted y yo hemos sido justificados por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero nuestro caminar en este camino de la perfección tiene que ir de aumento en aumento. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos. Y eso empieza desde el día que usted se convirtió y terminará el día que usted se muera o que el día que el Señor venga y seamos transformados. Entonces nuestra alma es la que tiene que ser perfeccionada. ¿Ok? Nuestra alma. Nuestra alma va a ser perfeccionada y va a ir creciendo, creciendo en conocimiento, va en la voluntad del Señor y se va a ir desarrollando, 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 va a ir como la luz, como el camino del justo, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que llegue el mediodía. Si usted, y yo le he puesto varias veces este ejemplo y se lo vuelvo rápidamente a poner, hermanos, que es interesante este Proverbios, el Proverbios 4, verso 18, que compara la senda o el camino del justo como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, hasta el mediodía. Si usted se para, y eso se lo he dicho muchas veces, y usted lo puede comprobar, si usted se para, hermanos, cuando el sol aparece, ¿verdad? Cuando los primeros rayos del sol aparecen, y usted se para en la calle y el sol le da, va a reflejar su sombra, ¿verdad? Pero esa sombra que el sol va a reflejar sobre usted cuando empieza, por decir, a las 7 de la mañana, pongámosle ahí, o a las 8 ya pongamos. La sombra que proyecta de usted va a ser una sombra grande, ¿verdad? Y la sombra nos habla pues de una justamente la parte negra, la parte oscura de nosotros. Así empezamos, una sombra grandota, ¿sí? Se proyecta una sombra grandota. Pero conforme el sol va subiendo, va subiendo, va subiendo, conforme va pasando las horas, las 9, las 10, la sombra suya que proyecta se va achicando, se va achicando, se va achicando, o sea, la parte oscura, podríamos decir, y usted, la luz que proyecta, esa sombra se va achicando, se va achicando, se va achicando, hasta que llega el mediodía y el sol está sobre su cabeza, sobre encima de usted, en su cenit, ¿okay? Donde el día es perfecto, usted va a ver que usted ya no tiene sombra. Porque la sombra está debajo de sus pies. Su sombra, la parte oscura de usted, está debajo de sus pies, bajo su dominio. Ah, qué interesante, ¿verdad? Primero a las 8, cuando usted inicia la jornada del día, su sombra es gigantesca. Gigantesca, grandota. Pero conforme va subiendo, hermanos, el sol va subiendo hasta que se posa sobre usted, hasta que el día es perfecto, su sombra queda debajo de sus pies, bajo su dominio. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. Andar el camino de la sabiduría, entonces, es alcanzar el desarrollo, alcanzar la perfección. Entonces, hermanos, el camino justamente de la perfección es cuando nosotros alcanzamos la madurez. Y es importante, hermanos, que como cristianos seamos cristianos maduros. Cristianos maduros. Le voy a mencionar en este día rápidamente cuáles son las características de un niño creyente inmaduro o niño en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia del Señor está como está? ¿Por qué, hermanos, muchas veces en las iglesias hay conflictos, hay pleitos, hay divisiones, hay rencillas? Y son muchas veces iglesias cuyos miembros tienen años de ser cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos que llenan las congregaciones
hermanos, no han caminado o no están caminando en el camino de la perfección, en ese camino del desarrollo hasta alcanzar la madurez. ¿Y cuál es la madurez? La imagen de Cristo, hasta que la imagen de Cristo se haya, hermanos, completado íntegramente en nuestra vida, en nuestra alma. Se haya plasmado en cada uno de nosotros, hasta que hayamos sido conformados completamente a la imagen de Cristo y la parte oscura de nosotros, que es la tendencia al pecado, está bajo nuestros pies, bajo nuestro dominio, por medio del poder de Dios que se ha apoderado, por medio de la luz que está encima de nosotros. Mientras más luz tienes, más la sombra que proyecta se acortará más y estará debajo de tus pies. Entonces, ¿pero por qué en las iglesias se vive como se viven? ¿Por qué, hermanos, hay tantos problemas, tantas divisiones, tantas congregaciones que se destruyen incluso? Justamente porque los cristianos, hermanos, los cristianos de este tiempo que nos ha tocado vivir y de muchos otros tiempos también, no caminan y nosotros no andamos por el camino de la perfección. No anhelamos la perfección. Nos hemos quedado de una manera innatural, porque no es natural, porque lo natural es, hermanos, que todo lo que nace crezca, se desarrolle. Lo innatural es quedarnos ya no niños, sino diríamos retacos, enanos. ¿Okay? Todo tiene su tiempo, todo tiene un proceso. Hay tiempo de nacer, dice Salomón, y hay tiempo de morir. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ser niños, hay un tiempo para ser adolescentes, hay un tiempo para ser jóvenes y hay un tiempo para ser adultos, maduros. Así también sucede en lo espiritual. Hay un tiempo en el cual nosotros vamos a ser definitivamente niños espirituales. La Biblia nos llama que todos aquellos que nacen en Cristo son nuevas criaturas y somos niños en Cristo. Pero ahí comienza un proceso de desarrollo, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de andar en los caminos de la perfección. Entonces comienza un proceso en el cual nos vamos desarrollando y vamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hermanos, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, vamos creciendo en la gracia, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la santidad, vamos creciendo en amor. En todas estas cosas, en todos estos, hermanos, diríamos así, en estas virtudes espirituales, como es el amor, la justicia, la santidad, la misericordia, uno tiene que ir creciendo. En la bondad tienes que ir creciendo. En la mansedumbre tienes que ir creciendo. Hasta cuando todas estas virtudes alcanzan su plena madurez, te conviertes en un hombre perfecto, en un cristiano perfecto, maduro. Entonces, rápidamente vamos a mencionar, Roma, cuáles son las características de un creyente inmaduro o niño en Cristo. Y usted va a verlo ahí. Nos vamos a identificar, vamos a ver si somos cristianos maduros, a pesar de los años, o somos cristianos inmaduros, niños en Cristo. A pesar que tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años como cristianos, pero nos vamos a dar cuenta que tal vez la gran mayoría de nosotros somos niños inmaduros en Cristo Jesús y no hemos alcanzado la perfección, no hemos alcanzado la madurez. Número 1, alguien que es niño en Cristo y que se queda niño, o sea, que se queda retaco y no decide caminar en el camino de la perfección, no decide avanzar en el camino de la perfección hasta llegar a la madurez, vive guiado por su naturaleza, por su vieja naturaleza carnal. Esta es una característica fundamental de los niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, la Biblia al día traduce: yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Pues aún sois inmaduros. Mientras hay entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Entonces, una característica, hermanos, de los niños en Cristo, de los que son inmaduros, y eso es normal, o sea, es normal que un recién convertido, por ejemplo, nuestra hermana Raida,
o cualquier otro hermano, nuestro hermano Francisco, que tienen poco tiempo de ser convertidos, es normal de que ellos puedan actuar de esta manera, de que ellos puedan tal vez en su inmadurez espiritual se comporten como lo que son, como niños espirituales, de que pueda haber todavía en sus corazones celos, puede haber tal vez, hermanos, contiendas, puede haber amargura, puede haber división, puede haber muchas cosas porque son niños espirituales, todavía no han alcanzado la madurez espiritual. Pero en personas que ya tienen años de cristianismo, que tienen años de haber aceptado a Cristo, que tienen años de conocer la palabra de Dios, que tienen años de congregar, que tienen años, hermanos, incluso de estar sirviendo, esto ya no es posible ya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que a pesar de mis 5, 10, 15, 20, 30 años en el Señor, y yo sigo, hermanos, siendo partícipe, guiándome por mi naturaleza carnal, humana, comportándome como cualquier otro ser humano común y corriente que no conoce al Señor, todavía viviendo según los criterios meramente humanos, si todavía, hermanos, soy chismoso, si todavía incentivo la contienda, si todavía soy celoso, ¿verdad? Porque el hermano Rodrigo sacó su patente y yo no. Si todavía eso me amarga, si todavía eso me molesta, si soy celoso, hermano, porque de repente el hermano canta mejor que yo, o el Señor lo usa de una manera gloriosa y a mí no me usa, y a pesar de mis 30 años de cristiano, y el otro que recién tiene 2 años, el Señor lo usa maravillosamente, y eso me molesta, eso me amarga, siento celos, siento envidia, y genero contiendas, divisiones, etcétera, etcétera. Eso habla de que simplemente no hemos alcanzado la madurez. Nos hemos quedado de manera innatural como niños espirituales. Y el Señor, hermanos, anhela una iglesia madura. Por eso que en el Cantar de los Cantares, el Señor le dice a su amada, amada mía, hermana mía, esposa mía, perfecta mía. Aleluya. A su nombre, gloria. Miren lo que le dice. Y esos son, hermanos, procesos y cosas que tenemos que también otro día estudiarlo. La amada del Cantar de los Cantares simboliza, representa al pueblo de Dios. ¿Ok? Usted lo ha leído, el Cantar de los Cantares. Lo que no ha leído, léanlo. Es el canto, hermanos, de una pareja, del rey que le habla, hermanos, a su amada. Y ese rey que es Salomón representa al Mesías, y en el caso, si era el Antiguo Testamento, a Dios y al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero es esa relación entre Dios y su pueblo. En este caso, en el nuevo pacto, a través del Mesías. El Mesías es nuestro amado y la tsunamita, la amada del Cantar de los Cantares, que es un cántico de amor, amén, representa al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Te representa a ti y a mí. Pero es tremendo y es lindo y es hermoso cómo Salomón se refiere a su amada. Y le dice, amada mía, hermana mía, esposa mía, perfecta mía. 4 cosas. Entonces la amada tiene que ser perfecta. Por eso de ahí nos dice, hermanos, que el Señor, dice, murió para que nosotros pueda presentarse o pueda presentarnos a Él mismo como una virgen pura, sin mancha y sin arruga y sin cosa que se le parezca. Un niño, tú le pones su ropa nueva y qué rápido lo ensucia, ¿verdad? Pide chocolate. Yo le he visto muchas veces a nuestro gordo, ¿verdad? Al Denis, su hijo de nuestra hermana Leslie, lo he visto embarrado con el chocolate. ¡Ah, Dios mío! Su cara, su ropita nueva que le habían puesto bonita, todo embarrado ahí de chocolate. Y usted también a sus hijos lo ha visto así. El niño le da, juega, y eso significa justamente un niño espiritual muchas veces juega con el pecado y ensucia sus vestiduras. Pero una persona adulta ya no. Usted no va a ver una persona adulta que coma chocolate y se embarre toda su ropa con su cara con el chocolate. Ya no. La actitud es distinta. Entonces, hermanos amados, miren, el tiempo como siempre nos gana. Yo no sé si vamos a poder terminar con esto. Tal vez
Pero es importante que, que entendamos esto, que una característica del niño en Cristo es que vive guiado por su naturaleza carnal. Está metido en contiendas, envidias, divisiones, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. 2, y lo vamos a leer nada más, hablan y actúan sin pensar. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas del niño. Una característica del niño es que piensa como un niño y habla como un niño. El niño todavía no razona completamente. El niño no razona, no piensa para hablar. Puede hablar cualquier cosa. Puede hablar lo que escucha de los demás sin pensar y sin muchas veces saber lo que eso significa. En cambio, el adulto no. El adulto ya no piensa como niño, ya no habla como niño, ni se comporta como niño. Entonces, los niños en Cristo hablan y actúan sin pensar. No tienen control sobre su lengua, es decir, hablan sin pensar, ya sea hablando tal vez toscamente, ofendiendo, murmurando, vanagloriándose, etcétera, etcétera. Actúan sin pensar, no controlan su temperamento, sus gestos, hacen cosas indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Son engañados fácilmente. Efesios 4:14 dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que andan por caminos equivocados. Entonces Pablo, mire lo que dice en Efesios 4:14, ya no seremos como niños, dice, que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar. Por eso es importante, y este es un consejo que le doy a los que recién están empezando en los caminos del Señor, y aún a los que ya llevan tiempo, pero no han crecido todavía y se dan cuenta que no han crecido en los caminos del Señor, es porque no saben lo que creen. Y sobre todo hoy con el aumento, hermanos, de las redes sociales y la tecnología y del Internet, tenemos acceso y escuchamos a infinidad de predicadores. Y usted escucha a un predicador, escucha a otro predicador, escucha a un pastor, escucha a otro pastor, y escucha que uno dice una cosa, dice la otra cosa, usted lo escucha a su pastor y su pastor dice otra cosa, y usted sale más confundido y no sabe ni en qué creer. Por eso es importante que lo primero que usted tiene que hacer es lea su Biblia. En vez de estar escuchando predicadores, no es malo escuchar predicadores, no me malentienda, pero en vez de estar escuchando tanto predicadores, lea su Biblia. Lea su Biblia. Y por ahora, beba agua de una sola fuente. Por eso Dios le da un pastor. Dios pone por eso pastores en cada congregación. Porque si no, en todo caso, pues hermano, usted tiene multitud de pastores, ¿verdad? Armando Alducín es su pastor, de otros Guillermo Maldonado es su pastor, y tienen a Dante Gebel como su pastor, otros a Gigi Ávila como su pastor, y así. Y cada uno de ellos dice cosas distintas. Y usted al final no sabe a cuál de ellos creer. Entonces, por eso es importante, hasta que usted alcance la madurez y tenga ya un discernimiento espiritual, es importante, hermanos, por eso, que usted se empape de la palabra del Señor, su Biblia, y que beba agua de una sola fuente. Beba agua de una sola fuente. Amén. Beba agua de una sola fuente. Procure beber agua de una sola fuente. Como le dije, no está mal escuchar a otros predicadores, pero se lo digo, si usted no tiene la base, si usted no tiene la madurez y el discernimiento y la base doctrinal de lo que las escrituras enseñan, al final usted se va a confundir. Entonces, ¿por qué? Porque cuando son niños, rápidamente, como no tienen el discernimiento, no tienen los sentidos espirituales desarrollados, rápidamente se dejan engañar. Y aquí lo dice, mire, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que andan por caminos equivocados. Entonces es interesante, hermanos, que entendamos esto. Y le digo, en el Internet, no todo porque ya le hemos hablado, no todo porque le abren la Biblia, le lean la Biblia, le lean pasajes, le están diciendo la verdad. Muchos utilizan las escrituras, como hemos mencionado, cuando hablamos acerca, hermanos, del agua que sale de la boca de la serpiente para engañar. Y último, no saben distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5, del 11 al 14 dice, del cual tenemos mucho que decir
y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, Pablo le está hablando a los hebreos y le dice, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que practica de la leche, o sea, de los principios básicos de la palabra de Dios, es inhábil o inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí hay mucho de qué hablar. Por eso le decía yo nuevamente, hermanos, les aconsejo, lea primeramente su Biblia. Cualquier cosa que no entienda, tiene un pastor, pregunte a su pastor. ¿Por qué? Hay hermanos que recién se han convertido, tienen poco tiempo y ya están escuchando cosas que muchas veces son cosas para creyentes maduros. Son hermanos, tal vez estudios que están destinados para personas que ya han alcanzado la madurez y que pueden discernir si esto viene de Dios o no viene de Dios. Por eso, hermanos, aprendamos primeramente. Cuando usted es niño, a usted no es que le dan rápido, hermanos, a los 8 años, no es que le dan a usted un libro de física o de química, de física elemental, ¿verdad? De la ciencia o de biología. Le dan la tabla periódica para que usted aprenda. No, a usted le dan ¿qué cosa? El abecedario. Así también, hermanos, cuando somos niños, recién convertidos al Señor, tenemos que aprender el ABC de las Escrituras, el ABC del Evangelio. Lo base, porque todo tiene un proceso. Usted no puede irse a querer aprender cosas ya profundas cuando usted ni siquiera ha aprendido lo que es la base del Evangelio. Amén. Y así también nosotros tenemos que, mire, qué interesante, Pablo, si es que Pablo, tanto a los corintios como en este caso, Pablo discierne cuál era la condición en la que se encontraba la iglesia. Tanto a los corintios le dice, mire, yo venía con vianda sólida, pero me di cuenta que no soy capaz de soportar esto. Y es por eso que muchos cristianos al final se confunden. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados para recibir alimento sólido y entran en confusión y dejan a un lado las cosas elementales, básicas de la vida cristiana y se van por los misterios y al final se desvían de la verdad. Entonces Pablo llegó y entendió y discernió de que la iglesia de Corinto no estaba preparada para recibir alimento sólido, porque todavía se habían quedado, no es que eran, se habían quedado todavía como niños espirituales. Igualito aquí, hablando a los hebreos, les dice, porque ustedes ya deberían ser maestros por causa del tiempo, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales como los que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso que Pablo va a decir, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Y no sabiduría de este mundo, sino sabiduría que procede de lo alto. Nos vamos a quedar hasta aquí, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente.